UCG SimBuilder es una aplicación para PC, con la que fácilmente podremos construir, configurar y mantener los proyectos de CCTV basados en unidades de control gráfico UCG1R44. Para iniciar la aplicación, seleccionaremos Inicio, Programas, UCG SimBuilder, simbuilder.exe. O simplemente haremos doble clic sobre el acceso directo del escritorio. Tras iniciar la aplicación UCG SimBuilder, se mostrará la ventana inicial de trabajo, con un fondo en gris. Para iniciar el asistente de un nuevo proyecto seleccionaremos Archivo, Nuevo. O bien haremos clic sobre el icono del papel en blanco. Se mostrará el cuadro de diálogo de Nuevo Proyecto. Escogeremos un nombre para el proyecto. No debemos utilizar caracteres especiales como barra invertida, barra, asterisco, interrogantes, almohadilla, dólar, por ciento, etc. en el nombre del proyecto. Al nuevo proyecto lo denominaremos Demo Línea 1. Este nombre se utilizará también como nombre de carpeta donde se guardará todo el proyecto. Seleccionaremos el idioma en el recuadro Idioma. Al pulsar el botón OK se mostrará el diálogo de selección de carpeta de destino. Una vez pulsado el botón Save, se creará una nueva carpeta de proyecto, y se mostrará la primera ventana del asistente, donde debemos especificar el número de entradas y salidas del sistema matricial. Introduciremos el número de entradas de cámara de la instalación. En esta casilla introduciremos el número de monitores del sistema. En caso de no poder configurarse, se mostrará una ventana de error. El número máximo de entradas de cámara para los proyectos es de 300 y el máximo de monitores son 16. Debemos escoger la topología de concatenación, en caso de ser necesario. Por defecto se utilizará la concatenación en estrella. Es posible cambiar el idioma del proyecto. Para este proyecto utilizaremos 16 cámaras y 4 monitores. El número de entradas de cámara podrá ampliarse en cualquier momento, pero el de monitores y el idioma no. Una vez configurada la topología, el número de cámaras y monitores necesarios para el proyecto, pulsaremos el botón Configura. El sistema calculará los equipos necesarios para construir su proyecto. En este caso utilizaremos una matriz de 16 entradas y 4 salidas y una única UCG1R44. Pulsaremos el botón Siguiente para continuar con el asistente de proyecto. Se mostrará el diálogo donde debe configurarse la disposición de los monitores conectados a las UCG1R44. Mediante el desplegable existente dentro del mismo recuadro, se modificará la disposición por defecto. Para este proyecto seleccionaremos la disposición de monitores en horizontal. En la parte inferior del diálogo, se muestran las matrices que tengan configuradas unidades de control gráfico UCG1R44 o consolas CSM. Al pulsar en Siguiente, terminará el asistente y se accederá al espacio de trabajo. La primera operación es la de asignar una imagen de fondo al sinóptico. Los sinópticos se crean a partir de archivos de tipo BMP, JPEG, PNG o WIF, de un tamaño recomendado de 800 x 600 píxeles o con una relación de tamaño de 4 x 3. Para este proyecto utilizaremos 5 sinópticos basados en archivos BMP que previamente habremos guardado en una carpeta de gráficos del proyecto. Para asignar una imagen de fondo al sinóptico, simplemente arrastraremos el archivo de imagen desde su ubicación, o la seleccionaremos a través del cuadro de diálogo de propiedades del sinóptico. Un doble clic sobre el fondo abrirá la ventana de propiedades de sinóptico. Haciendo clic dentro del recuadro Archivo de imagen, accederemos a seleccionar la imagen de fondo. Seleccionaremos el archivo de imagen que corresponda al primer sinóptico y pulsaremos en el botón Abrir. Inmediatamente aparecerá la imagen como fondo, en el centro del área de trabajo. Ahora podemos escalar proporcionalmente la imagen o independientemente en horizontal o en vertical. Modificaremos la etiqueta que se genera por defecto, dándole el nombre planificado. En este proyecto la etiqueta del sinóptico será fachada principal. Marcaremos este sinóptico como primero, en la casilla Primer sinóptico. Aceptaremos las propiedades, pulsando en OK. A continuación añadiremos el resto de sinópticos previstos para el proyecto. En la ventana del navegador seleccionaremos la matriz Master y pulsando el botón derecho seleccionaremos Añadir sinóptico. Repetiremos el procedimiento, seleccionando la imagen previamente diseñada para el segundo sinóptico. En este caso las imágenes BMP tienen una dimensión de 720 x 576 píxeles. La ajustaremos al tamaño deseado y renombraremos como perimetral.
A continuación añadiremos el tercer sinóptico. Ajustaremos su tamaño y su posición para centrar la imagen en el área de trabajo. Procederemos a añadir todos los sinópticos del proyecto. Una vez añadidos los 5 sinópticos del proyecto, seleccionaremos el correspondiente a la fachada principal. Haciendo doble clic en su centro, aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades. Podremos seleccionar el color de fondo del área que no cubra la imagen que hemos utilizado para fondo del sinóptico, o bien seleccionar la opción de automático para que la aplicación genere un fondo que mejor se adapte a la imagen. Verificaremos la selección en la casilla de primer sinóptico y procederemos a guardar el proyecto. A continuación vamos a poner todos los puntos de navegación entre los sinópticos del proyecto. Existen múltiples soluciones para resolver la navegación entre sinópticos. Un método que permite una navegación ágil es la de incluir en cada sinóptico referencias al resto de sinópticos. En el sinóptico fachada principal utilizaremos objetos gráficos de tipo área para navegar al resto de sinópticos. Situaremos el objeto en la zona donde queramos que cubra el área y haciendo doble clic se nos abrirá la ventana de las propiedades de área. Editaremos la etiqueta para identificarlo. Este será para abrir el sinóptico de la segunda planta. Mientras no se asigne el destino a un sinóptico, el objeto permanecerá tachado en rojo. Asignaremos el destino a el sinóptico de planta segunda. A continuación dimensionaremos el objeto. Haciendo clic en el objeto, queda seleccionado, mostrándose un borde de color verde y cuadrados en cada esquina. Pulsando en el objeto y manteniendo pulsado el botón derecho del ratón podemos moverlo de posición. Pulsando el botón derecho del ratón en uno de los cuadrados, podremos modificar el tamaño del objeto. Para dimensionarlo de manera no proporcional, mantendremos pulsada la tecla de mayúscula. Iremos ajustando el objeto hasta que cubra la zona deseada. En este caso la correspondiente a la segunda planta. Añadiremos más objetos de tipo área para enlazar con todos los sinópticos. Situando el ratón encima del objeto, al hacer clic con el botón derecho del ratón tenemos acceso a la ventana de las propiedades de área. Una vez colocados los objetos de tipo área los modificaremos para hacerlos transparentes y hacer que los contornos no sean visibles. En el sinóptico perimetral únicamente ubicaremos un objeto de tipo área que enlace con el sinóptico de la fachada principal. Efectuaremos los ajustes necesarios desde el cuadro de las propiedades de área. Primero le asignaremos el destino, seleccionando como destino el sinóptico de la fachada principal. A continuación lo renombraremos, cambiando el nombre por defecto de la etiqueta, por el de a fachada principal. Seguidamente le quitaremos el contorno, desmarcando la casilla de mostrar contorno. Ajustaremos el tamaño y la posición del objeto hasta conseguir la forma y la posición deseada. Y finalmente lo haremos transparente. En el sinóptico de la planta baja también utilizaremos objetos de tipo área, pero los colocaremos juntos uno con otro. Colocaremos aquí el objeto. Modificaremos el color de fondo y el color de contorno. Una vez lo tengamos modificado del color y contorno deseado, hacemos 3 copias del objeto para disponer de 4 objetos con el mismo color y contorno. Los situamos alineados y equidistantes y pasamos a editarlos como lo hemos hecho anteriormente. Les asignamos el sinóptico de destino correspondiente. Les editamos la etiqueta y verificamos que esté marcada la capa 3. Esto lo hacemos en cada uno de los objetos área. Para identificar las áreas, usaremos objetos del tipo texto. Seleccionaremos el objeto de texto y lo situaremos en cualquier parte del sinóptico. Haciendo doble clic encima, se abrirá el cuadro de diálogo de las propiedades del objeto texto. Haciendo clic en el recuadro fuente, accederemos a modificar el tipo, el estilo y el tamaño de la fuente. En esta ocasión seleccionaremos una fuente Arial Black, en negrita y de tamaño 11. A continuación ajustaremos el color del texto, el grueso del contorno y el color del mismo. En un objeto gráfico configurable de texto se pueden configurar las propiedades de transparencia tanto del texto como del contorno. Para finalizar editaremos el texto que se visualizará. Si está desmarcada la opción actualizar en navegador, la edición no se actualizará en el navegador. Escribiremos FP para abreviar fachada principal. Verificaremos que esté marcada la capa 1 y pulsaremos en el botón OK para cerrar el diálogo.
Una vez situado el texto encima de la primera área, hacemos 3 copias para disponer de los mismos atributos. Editaremos y ajustaremos todos los rótulos de texto en su posición y modificaremos el tamaño si es necesario. A continuación vamos a poner los enlaces a los sinópticos en el gráfico de la primera planta. Aquí utilizaremos el objeto asinóptico. Desde el navegador, abriremos la pestaña de Nuevo objeto. Seleccionaremos el objeto sinóptico. Lo arrastraremos hasta el gráfico. Haremos 3 copias y situaremos los objetos alineados y distanciados. Haciendo doble clic en cada objeto, se abrirá el cuadro de propiedades, donde asignaremos el sinóptico de destino y editaremos la etiqueta. Para identificar los objetos usaremos los mismos textos del sinóptico de la planta baja. Seleccionaremos mediante un recuadro los 4 textos y los copiaremos. Visualizaremos de nuevo el gráfico del sinóptico de la primera planta y pegaremos los textos copiados. Situaremos los textos y les cambiaremos el color del rojo a azul, para que armonicen con los objetos. Solo resta cambiar el texto de P1 a PB de planta baja. En el sinóptico de la segunda planta, únicamente hemos colocado un objeto de área, con un texto, que nos da acceso al sinóptico de la fachada principal. Para completar la navegación en los sinópticos, incluiremos un objeto salir. Es conveniente incluir en cada uno de los sinópticos, como mínimo un objeto salir. Se puede dimensionar, y como en todos los objetos se puede restaurar el tamaño original. El objeto salir únicamente cumple la función de cerrar el sinóptico donde está representado. Es conveniente utilizar objetos de texto, tanto para identificar cada sinóptico y como para rotular partes o zonas de los planos. Estos textos son complementos a la representación gráfica de los elementos situados sobre los sinópticos o planos. Veamos cómo editar y posicionar un objeto de texto en el sinóptico correspondiente a la fachada principal, meramente con propósito decorativo. Es posible generar tantos objetos de texto como nos sean necesarios. A continuación colocaremos los objetos de tipo cámara, tomo y otros objetos del proyecto. Desde el navegador del proyecto, seleccionaremos el sinóptico perimetral y abriremos la pestaña de nuevos objetos. Seleccionaremos el objeto domo y lo arrastraremos al sinóptico, en la posición que corresponda. Como a todos objetos le podremos ajustar el tamaño y la posición. Haciendo clic con el botón derecho se abre un cuadro, donde podemos acceder a ajustar la transparencia del objeto. Si es necesario podremos eliminarlo, así como restaurar su tamaño original y acceder al cuadro de diálogo de propiedades del propio objeto. Haremos 3 copias del objeto domo, con un control copiar, y 3 control pegar, y las colocaremos en los lugares donde representen los domos de la instalación. En este caso, situaremos un objeto domo en cada una de las 4 esquinas del vallado que rodea el edificio, para representar la ubicación real de los domos en el perímetro exterior. Asignaremos al objeto domo, la entrada física de la matriz o del sistema matricial correspondiente. En ajustes de cámara podemos editar el texto de identificación de la entrada, así como ajustar el nivel del amplificador de video para la entrada. También podemos eliminar la carga y activar el detector de fallo de video para esta entrada en particular. Accediendo a la configuración específica del objeto domo, es posible seleccionar cualquiera de las marcas de domo de los distintos fabricantes con el protocolo integrado. Aquí es posible modificar cada uno de los parámetros de la configuración avanzada de las propiedades de la entrada domo. También es posible editar el tipo de entrada, o simplemente marcarla como entrada oculta. Una vez editadas las propiedades del objeto, podemos clonar sus características a otros objetos de tipo cámara o editar cada uno por separado. En el sinóptico de la planta baja colocaremos 6 objetos de cámara fija. Arrastraremos los objetos desde el navegador hasta el sinóptico. Los colocaremos y redimensionaremos en sus ubicaciones. Asignaremos a cada objeto el número de entrada que se corresponda, y editaremos las demás propiedades del objeto cámara, si fuese necesario. En cualquier momento, es posible visualizar la entrada asignada a cada objeto, pulsando la tecla tabulador.
Cada objeto gráfico situado en un sinóptico tiene un valor singular. En el objeto gráfico configurable, cámara, este valor singular es el número de entrada del sistema que representa. En la planta primera, siguiendo el procedimiento, situaremos un nuevo objeto configurable cámara de tipo móvil, que tiene sus características particulares. Para completar la colocación de las 16 cámaras del proyecto, en la segunda planta situaremos dos objetos configurables más de cámara fija. En la planta baja será necesario colocar un nuevo objeto de entrada de cámara del tipo videograbador. Como tenemos todas las entradas del proyecto asignadas, 4 de tipo domo, 1 de tipo móvil y 11 fijas, abriremos el asistente para proyectos para aumentar el número de entradas. Aumentaremos el número de entradas de cámara a 32, con lo que la matriz del proyecto pasa a ser del modelo MM30-32-4. Ya disponemos de las 32 entradas y podemos asignar el videograbador. Lo asignaremos a la entrada número 18 de la matriz. En propiedades del objeto cámara de tipo VCR podemos configurar una marca de grabador que tenga integrados los protocolos o el recorder por defecto. Otras propiedades que se pueden configurar son el direccionamiento, y dentro de las configuraciones avanzadas será posible modificar tanto el número de entradas como el número de multipantallas del videograbador. En el sinóptico de planta baja añadiremos un nuevo objeto de tipo target. Los objetos de tipo target permiten conmutar simultáneamente 6 entradas de cámara. Este objeto gráfico configurable permite en las entradas que estén configuradas como domo, asignar un número de preset que será llamado simultáneamente con la conmutación de la cámara. Desde el diálogo Target se tiene acceso a la configuración de este tipo de objetos gráficos configurables. Dispone de 6 recuadros de configuración de objetivo, donde se seleccionan los números de cámara y los números de preset que serán llamados en el momento de realizar la conmutación. Mediante el desplegable monitor se puede configurar en qué monitor se conmutará cada una de las cámaras, a partir del monitor donde se inicie la llamada al target. Por último situaremos los objetos gráficos configurables especiales de alarma. Los objetos gráficos de alarma están disponibles con representaciones gráficas distintas, y cada una en tamaños distintos, ya que son objetos que no son escalables. Disponen de una interfaz común de acceso a sus propiedades. En la ventana Propiedades del objeto aparece un listado de los parámetros editables. Device Address. Este valor corresponde al número de entrada de alarma de la matriz de vídeo. Sinóptico Destino. Este valor configura qué sinóptico será mostrado de forma automática cuando esta entrada de alarma sea activada. Monitor Destino. En este valor debe configurarse en qué monitor conectado a una UCG1R44 se mostrará el sinóptico configurado. Todas las propiedades del objeto especial deben ser configuradas con un valor distinto de 0 para su correcto funcionamiento. Para efectuar otros ajustes del sistema matricial, debe accederse a la aplicación integrada CSM3000, utilizando el botón que se encuentra en la barra de herramientas. UCG SimBuilder será minimizado y la aplicación CSM3000 se mostrará con el proyecto en curso configurado. Cualquier modificación realizada desde CSM3000 será reflejada en el proyecto. Si se modifica un tipo de entrada de cámara, se modificará el símbolo de acuerdo con su nueva configuración. Esto afectará también a los títulos de las entradas de cámara, los protocolos de comunicación con domos y el resto de configuraciones. En ningún caso debe modificarse el nombre del proyecto con el que se ha abierto el CSM3000. Esto provocaría una desincronización de datos fatal para el proyecto. Realizaremos los ajustes necesarios. Guardaremos los cambios y cerraremos la aplicación CSM3000. UCG SimBuilder reaparecerá nuevamente y se podrá seguir trabajando en el proyecto. Quitaremos el fondo azul del sinóptico de la fachada principal y lo pondremos de color blanco.
Guardaremos el proyecto. Una vez finalizado el diseño y la configuración del proyecto, se puede proceder a la exportación de los archivos generados, para su utilización en la unidad de control gráfico UCG1R44. Desde el menú contextual del icono Master, haremos clic con el botón derecho sobre el icono. Seleccionaremos la opción de menú Exportar para UCG. Escogeremos la unidad de destino, donde UCG SimBuilder guardará los archivos para las UCG1R44. Por defecto solo se mostrarán las unidades extraíbles. El proceso de exportación puede alargarse unos minutos, dependiendo el tiempo de exportación en gran medida al rendimiento del PC. Una vez aparezca el mensaje de exportación finalizada, aceptaremos. Guardaremos y cerraremos el proyecto. Ahora podemos realizar la carga de la configuración a la UCG1R44. Para actualizar la unidad de control gráfico UCG1R44 bastará conectarle el pendrive con el proyecto. Con el pendrive conectado se efectuará un reset a la unidad. Cuando la UCG1R44 se haya reiniciado, podrá desconectarse el pendrive y volver a conectar el receptor USB o el cable USB del ratón. Para terminar el proceso será necesario efectuar un nuevo reset. La unidad de control gráfico será completamente operativa con el nuevo proyecto.